Respuestas a preguntas generales. Hermano Marvin, ¿fue el ser humano creado para ser eterno? Respuesta: sí, pero con una aclaración fundamental. El ser humano fue creado con la posibilidad y el propósito de vivir para siempre en comunión con Dios, pero no fue creado eterno en el mismo sentido en que Dios es eterno. Dios es eterno por naturaleza, independiente y posee vida en sí mismo. El hombre, en cambio, es una criatura cuya vida siempre depende de Dios. 1. Solamente Dios posee inmortalidad inherente. Pablo dice acerca de Dios: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Primera de Timoteo 6:16. R 1960. Esto significa que únicamente Dios es inmortal por esencia. El ser humano no posee vida eterna de manera autónoma. Por eso debemos distinguir: Dios es eterno por naturaleza. El hombre puede vivir eternamente por don y voluntad de Dios. 2. Adán no fue creado condenado a morir. Cuando Dios creó al hombre, la muerte no fue presentada como un proceso natural inevitable, sino como la consecuencia de la desobediencia. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Si Adán hubiera estado destinado a morir inevitablemente, esta advertencia perdería gran parte de su sentido. La muerte entraría como resultado del pecado, no simplemente por el paso del tiempo. Pablo lo confirma. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. Y también, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23, la muerte no era la meta del hombre, fue la consecuencia de su separación de Dios. 3. El árbol de la vida muestra que la vida eterna era dependiente de Dios. Después del pecado, Dios dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Génesis 3:22. Este texto es decisivo. Adán podía haber vivido para siempre si hubiera continuado teniendo acceso al árbol de la vida, pero después de pecar fue expulsado del huerto. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis 3:24. Esto nos permite decir que el hombre fue creado con una inmortalidad condicionada. Su permanencia dependía de conservar la comunión con Dios y el acceso al medio de vida que Dios había establecido. No era inmortal independientemente. Podía morir, y murió cuando el pecado lo separó de la fuente de la vida. 4. La Biblia no enseña que el ser humano tenga inmortalidad absoluta por naturaleza. En ocasiones se afirma que todo ser humano posee un alma inmortal que no puede morir. Sin embargo, la Escritura utiliza expresiones que deben hacernos cuidadosos. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Jesús también dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10:28. La Biblia no presenta al hombre como un ser indestructible por naturaleza. Dios tiene autoridad sobre el cuerpo, el alma y el destino final de la persona. Esto no significa que después de la muerte física todo termine inmediatamente o que no exista conciencia en el estado intermedio. Significa que ninguna parte del hombre es independiente del poder y del juicio de Dios. 5. La inmortalidad es algo que el hombre busca y recibe. Pablo dice que Dios dará vida eterna a quienes perseveran buscando, entre otras cosas, la inmortalidad. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Romanos 2:7. Si la inmortalidad ya fuera una posesión natural e inevitable de todos, no tendría sentido decir que el hombre debe buscarla. También se enseña que Cristo sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10. La inmortalidad aparece como un beneficio concedido por Dios mediante Cristo, no como una capacidad autónoma de la criatura. 6. La inmortalidad será otorgada plenamente en la resurrección. Pablo describe el momento en que los fieles recibirán la inmortalidad, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera de Corintios 15, 53-54. Observe las palabras. Esto mortal se vista de inmortalidad. El hombre es actualmente mortal.
En la resurrección los redimidos serán revestidos de inmortalidad. Será un don recibido, no una cualidad que siempre tuvieron de manera intrínseca. 7. Cristo restaura lo que el pecado hizo perder. Existe un hermoso paralelismo entre Adán y Cristo, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 1 Corintios 15:22. Adán introdujo el pecado y la muerte en la experiencia humana. Cristo ofrece resurrección y vida, porque si por la transgresión de aquel uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17. En el principio el hombre perdió el acceso al árbol de la vida. En Apocalipsis, ese acceso aparece restaurado para los vencedores. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. La Biblia comienza con el árbol de la vida, continúa con el hombre expulsado de su presencia y termina con los redimidos recibiendo nuevamente acceso a él. Concluimos así. Podemos expresarlo de esta manera. El ser humano no fue creado eterno por naturaleza, porque solamente Dios es eterno e inmortal en sí mismo, pero sí fue creado para vivir permanentemente en comunión con Dios, sin estar condenado originalmente a morir. La muerte entró a causa del pecado. Ahora, mediante Jesucristo, Dios ofrece nuevamente la vida eterna y concederá inmortalidad a los redimidos en la resurrección. En pocas palabras, el hombre fue creado para la vida, no para la muerte, pero su vida eterna siempre depende de Dios. La eternidad no es una propiedad independiente del ser humano, es el regalo de Dios. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 de Juan 5, 11-12.